la Biblia nos dice que nosotros, y esta vez te hablo, como cristianos, para los que son cristianos en esta mañana, en esta sala, ¿no? Dios tiene una esperanza especial, que no tiene que ver con cosas inciertas, con cosas que humanamente ninguno de nosotros podría arriesgarse a decir, esto va a suceder de todas maneras. Y esto tira por el suelo creencias equivocadas, como la creencia de que si yo recibo al Señor voy a ser totalmente próspero, o que si yo recibo al Señor voy a ser totalmente sanado y ninguna enfermedad me va a tocar, o que si yo sigo al Señor entonces nunca más voy a tener culpa y el pecado ya no existe en mi vida. No, todas esas son esperanzas equivocadas. Hay una única esperanza que el Señor ha puesto en su palabra para nosotros y la vamos a revisar, ¿ya? Porque es conveniente entender cuál es la esperanza que Dios tiene para nosotros. Y te hablo, la Biblia a lo largo de sus páginas, a pesar de que menciona la palabra esperanza muchas veces en diferentes situaciones, doctrinalmente nos habla de una sola esperanza, una única esperanza que Dios tiene para nosotros y por la cual nosotros debemos vivir. Así que vamos a ver algunos versículos que nos hablan de esa esperanza. Entonces, muy importante, por favor, toma nota de lo que estamos diciendo. Efesios 1:18. Busquen, por favor, raudos y veloces, ustedes que son tan hábiles manejando sus Biblias o sus dispositivos móviles. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Está explicando aquí el apóstol Pablo de la obra de Dios en los hijos de Dios, ¿no? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si Dios viene a nuestras vidas y decimos nosotros que como cristianos le hemos entregado nuestra vida al Señor, tenemos una relación con Él, una de las cosas que dice Pablo aquí que debe pasar es que nosotros debemos saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Hay una esperanza, una singular, a la que Él nos ha llamado. Y no tiene que ver con que ahora me voy a comprar una mejor casa, voy a tener un mejor trabajo, mis ahorros se van a aumentar y me voy a sanar. No tiene que ver con eso. Aunque, te digo por si acaso, no significa que yo no podría esperar esas cositas también. Pero te digo que eso no es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Nos dice 1 Pedro 1:3. Ahí avanzamos unas páginas más. O movemos el dedo un poquito más. No, 1 Pedro 1:3. 3 y 4, por favor. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mira, nota, dice, está hablando de la obra de Dios en nuestras vidas, lo que se llama regeneración, ¿no? Transformarnos en una nueva persona, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es la regeneración. Dios nos hace una nueva persona, no nos mejora. No es que Dios toma la materia prima que hay en nosotros y hace una cosa extraordinaria, excelente. No. Dios nos transforma, porque el Evangelio es un mensaje de transformación, porque lo que nosotros hay está condenado a vivir separado de Dios para siempre, ¿no? La condenación por el pecado, pero Dios nos transforma y nos lava con su sangre. Entonces dice aquí el apóstol Pedro, que dice que Él nos hizo renacer para una esperanza viva, y nuevamente, hablando en singular, una esperanza. Pablo nos dice, cuando tú le entregas tu vida al Señor, tú deberías saber cuál es esa esperanza. Y aquí Pedro nos dice, esa esperanza es algo que tú vives todos los días. Es una esperanza viva. Vamos al versículo 4 también. Dice, para una herencia, y aquí está la esperanza, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuál es la esperanza, damas y caballeros? De que un día, y ahí lo dejamos en suspenso, ¿ya? Vamos a 1 Tesalonicenses 2:19. 1 Tesalonicenses 2:19. Y aquí Pablo hablando de sus discípulos, ¿no? Los cristianos de otras iglesias. Pablo hace una pregunta que tiene que ver directamente con lo que estamos tratando de dilucidar. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Pablo está diciendo él en su posición de ministro del Señor, ¿no? De discipulador, de formador de personas con la palabra de Dios, por encargo de Dios. Pablo dice, y de nosotros los ministros, ¿cuál es nuestra esperanza? Y la respuesta está ahí mismo, con otra pregunta. Dice, ¿no lo sois vosotros? Y ojo, mira en qué sentido. Dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Entonces, a la luz de estos 3 versículos que nos han dado bastante claridad,
¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra reunión con Él pronto. Amén. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Y claro, tú te levantas todos los días y de repente estás lleno de deudas o llena de deudas, ¿no? Y tú te levantas y bueno, de repente nuestro enfoque, merced a nuestras circunstancias, está basado en cómo salir del aprieto primario, inmediato, en el que nos vemos inmersos, en el que estamos metidos, ¿no? Y decimos, Señor, ayúdame para hoy día vender este producto, conseguir este cliente, hacer este arreglo con mi acreedor para salir de esta deuda, ¿no? Por fin conseguir un trabajo estable, lo que sea, ¿no? Para poder arreglar esto. Pero ¿sabes qué? En realidad lo que Dios nos dice es de que ya sea que tú estés endeudado, que estés enfermo, que estés con problemas, no sé, matrimoniales, con problemas con tus hijos, ya que estés, yo no sé, te sientes solo, sola, no sé cuál sea tu problema. Tu esperanza no es solucionar el problema. Tu esperanza es que un día cuando estemos con el Señor, esos problemas ya no van a existir. Y vamos a ver más adelante un pasaje que nos habla más expresamente de eso, ¿no? Pero recuerda, nuestra esperanza y lo que le da sentido a todo es que un día nos vamos a encontrar con Él. Porque nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra frustración tiene fecha de vencimiento. Su amor no. Su amor es eterno. Dios nos dice en su palabra en Jeremías, con amor eterno te he amado. Y el amor de Dios es eterno. Pero como me decía mi abuelita, que en paz descansa y está con el Señor, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo soporte. Y es verdad, y es verdad. Pero esa esperanza, si es que nosotros como cristianos la abrazamos de verdad y vivimos con esa esperanza, tiene 4 componentes que es lo que quiero desarrollar en esta mañana de manera rápida contigo, por favor. Acompáñame a un pasaje espectacular, lindo, que nos habla de esos 4 componentes de la esperanza. Vamos por favor a 2 Corintios 4, del 11 al 18. 4 componentes de la esperanza. Entonces, nosotros hemos sido salvados, rescatados por el Señor, y el Señor, al salvarnos, al rescatarnos, nos hace saber cuál es esa esperanza. Nos hace vivir esa esperanza como una experiencia cotidiana, ¿no? Él viene pronto, Él viene pronto, Él viene pronto. Nos hace ver que lo que yo puedo hacer en la vida de los demás me duplica el sentido de esperanza, porque no solamente tengo esperanza en que yo voy a ver al Señor, sino que yo además puedo hacer que otros también vean al Señor conmigo, ¿no? Y es por eso que nosotros estamos aquí y siempre decimos para 2 cosas. ¿Cuáles son? Para glorificar a Dios y para hacer discípulos. Recordemos eso, ¿ya? Recordemos eso. Vamos a leerlo, ya vamos a leerlo con mucha atención. Y ahí donde estás, pídele al Señor que te dé mucha sabiduría y mucha revelación, ¿ya? Para entender cada palabra que el apóstol Pablo ha puesto aquí, inspirada por Dios. Dice, porque nosotros que vivimos, hablando Pablo de él y su staff de ministros, ¿no? De siervos, de fundadores de iglesias, dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces aquí encontramos en esos versículos 4 componentes de la esperanza. Ya vamos a verlos rapidito mientras vamos explicando, porque de repente tú al leer estos versículos tienes alguna
una o más de una duda, ¿no? Sobre de qué está hablando el apóstol Pablo, que la vida, que ellos sufren, que yo me muero, que él vive, ¿no? ¿De qué está hablando? En primer lugar, el primer componente de la esperanza, ¿ya? Y recuerda, cuando hablamos de componente de la esperanza, es de vivir esa experiencia de que el Señor viene pronto. Y en base a esa experiencia, a ese anhelo, a ese deseo de que el Señor viene pronto, yo me esfuerzo en vivir para Él. El primer componente de la esperanza es sacrificio. Vamos a revisar nuevamente algunos versículos. El versículo 11 y el versículo 12 también, por favor. Dice, porque nosotros, como te dije, Pablo hablando en su posición de ministro, dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Ahí hay una coma. Vamos a repasar un poco el contexto de la historia de estos hombres. Pablo y su staff de colaboradores que viajaban fundando iglesias. ¿Te acuerdas? Pablo hizo algunos viajes misioneros con diferentes personas, algunos se repetían, pero en el camino, conforme iban evolucionando sus viajes, el equipo crecía. Y algunos del equipo se unían por ciertos tramos nomás y eran delegados para otras cosas. Es así como Pablo evangelizó lo que ahora conocemos como el mundo occidental, ¿no? Y después se dice que se trajo el proceso de evangelización a América. Bueno, Pablo está hablando a título de todo el equipo. Y dice, nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Te acuerdas todas las cosas que padeció el apóstol Pablo? Hay pasajes que nos relatan que él padeció, ¿qué cosa? ¿Te acuerdas? Naufragio, ¿qué más? Lo apedrearon, lo arrastraron, lo encarcelaron, estuvo preso. ¿Te acuerdas? Fue golpeado, azotado, fue vilipendiado, fue traicionado por su gente. Todas las cosas que le pasaron al apóstol Pablo y a su equipo. ¿Te acuerdas cuando fueron encarcelados? Y esto está en Hechos 16, ¿no? Ese pasaje espectacular cuando estaba en la ciudad de Filipos y los encarcelaron ahí. Las cárceles de todos se abrieron para que salgan Pablo y Silas, ¿te acuerdas? No, o sea, todo lo que pasó. Pablo está simplemente haciendo una lectura muy sencilla, ¿no? Muy rápida, muy directa, de los peligros a los que él y su equipo estaban expuestos por causa de Jesús. Dice, estamos en constante peligro de muerte. Y cuando tú tienes y vives esperanza, tú tienes que estar dispuesto a una vía de sacrificio. Vamos a seguir leyendo, por favor, ¿ya? Vamos a saltearnos al versículo, al mismo versículo, seguimos leyendo. Dice, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Mira el 12, qué interesante, dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Salteamos al versículo 15, por favor. Vamos al versículo 15, dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Pablo está diciendo, hermanos, nosotros entendemos y tenemos esta esperanza del Señor. Un día vamos a estar con el Señor, un día nos vamos a reunir con Él, pero mientras tanto nosotros exponemos nuestra vida, la ponemos en sacrificio para hacer que otros puedan vivir. Ustedes, eso se llama legado. No es esperanza cuando todo lo que esperas tiene que ver con tu beneficio personal. Eso no es una característica de la esperanza que Dios ha depositado en nosotros. La verdadera esperanza a la que nosotros debemos aferrarnos cada día es aquella que nos permite estar dispuestos a dejar nuestras vidas para que otros reciban como legado una vida mejor. Ahora, yo te pregunto, ¿de verdad conoces esa esperanza? Y tú dices, no, sí, yo sabía que el Señor viene y yo de vez en cuando espero que Él venga, ¿no? Yo te pregunto, ¿y eso lo estás plasmando en hacer discípulos? Esta semana tuvimos una bendición con la familia, nos fuimos unos 3 días y 2 nochecitas a Santa Eulalia, ¿no? Un lugar lindo, con sol, mucho sol, ¿no? Mucho sol, hasta las 4 de la tarde, ¿no? Y de ahí hace un poco de frío. Y estuvimos ahí con la familia, y ahí cerca hay unos pueblitos, ¿no? Está Marcahuasi y está, no me acuerdo del otro, Cayahuanca. Entonces, yo tenía mucha ilusión de ir a Cayahuanca, porque en Marcahuasi ya San Pedro de Casta está complicado. Entonces yo tenía mucha ilusión de ir a Cayahuanca para conocer, ¿no? Y ahí había una represa, creo que hay, ¿no? Tomarnos unas fotitos y con la familia. Pero mis hijos tenían mucha ilusión de estar en la piscina.
Y a la piscina nos remitimos en realidad en el paseo. Claro, salimos a la plaza, había en esos días el aniversario de Santa Eulalia, justo coincidió. Pintoresco ver en la plaza, anecdótico, tristemente hablando, la bulla que hicieron toda la madrugada, ¿no? Que no dejaban dormir. Pero, ¿por qué te cuento esto? Porque a pesar de que yo hubiese tenido mucha ilusión personal de conocer este pueblito, que sí la tenía en realidad, más importante para mí y para mi esposa, por supuesto, era que los niños se metan a la piscina. Porque cuando los que somos padres, sabemos aquí, cuando ya tenemos hijos, nuestra máxima alegría es que nuestros hijos puedan tener un tiempo de disfrute sano, ¿no? Y si nosotros podemos supervisarlo y proveerlo, cuánto mejor todavía. ¿Por qué es que renunciamos a nosotros? Bueno, en cierta forma sí, ¿no? En cierta forma sí. ¿Y eso está mal? No. Porque la Biblia nos dice que son los padres los que proveen para los hijos y no los hijos para los padres. Es un principio de la Biblia. Y a veces para proveer tienes que renunciar, y el ejemplo lo dio el Señor Jesús, amén. Perdón, Dios, nuestro Dios, amén. Porque renunció a lo que más amaba para poder darnos el perdón de nuestros pecados. La esperanza siempre entraña sacrificio. Siempre entraña sacrificio. Ahora, de la forma en que estás viviendo, ¿qué le está legando a los demás? ¿Qué le estamos dejando a los demás? Ahora, en el ejemplo de paternidad o de maternidad, ¿no? Vaya, ambos combinados, yo quiero hacer una aclaración, ¿no? Porque a veces los padres nos equivocamos y pensamos que el objetivo máximo de nosotros como padres y madres es que nuestros hijos sean felices, y eso es una gran mentira, eso no es el objetivo. Porque no es el objetivo de nuestro Padre Celestial tampoco. Lo hemos dicho y yo lo vuelvo a repetir, ¿ya? Y lo seguiré repitiendo hasta que me muera. El objetivo de Dios no es nuestra felicidad. El objetivo de Dios es nuestra obediencia. Y cuando nosotros obedecemos, somos felices. Amén. Es la felicidad un efecto colateral de la obediencia, y la obediencia a su palabra, ¿no? Un segundo componente de la esperanza. Vamos, por favor, acompáñame a los versículos 13 y 14. Este componente ciertamente es la fe, que justamente la semana pasada nos habló Fede, ¿no? Con tanta claridad. Versículos 13 y 14. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Miren qué interesante esto. Conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Mira, aquí la Biblia nos dice, Pablo dice, bueno, yo hago este sacrificio, nosotros hacemos el sacrificio, les legamos vida a ustedes, aún a costa de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque tenemos fe, tenemos este mismo espíritu de fe. Ahora, la fe es un concepto un poco confuso para las personas, ¿no? La Biblia nos dice aquí que la fe solamente funciona cuando está relacionada con ¿qué? Dice, nuevamente vamos a leer el versículo, ¿ya? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿conforme a qué dice la Biblia? Conforme a lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito. La verdadera fe es conforme a lo que está escrito. Entonces yo creo lo que está escrito. Hermanos, no crean lo que la gente dice, crean lo que está escrito en la palabra. El apóstol Pablo, con toda la experiencia y la capacidad que él tenía y el conocimiento de la palabra de Dios, conocía hasta esa época, ¿no? Y la revelación que Dios le había dado por inspiración, él dice que encontró, predicando en diferentes lugares, ¿no? Encontró un grupo de personas que eran más nobles que todos los demás que habían sido su auditorio. ¿Te acuerdas quiénes eran estas personas? Lo dice la Biblia. ¿Quiénes eran más nobles? Dice Pablo. Los de la ciudad de Berea. Una iglesita ahí, de repente así como raíces y alas, ¿no? Y Pablo dice, estos hermanitos de Berea eran más nobles que todos, que los de Corinto, que era una iglesia grande, ¿no? Donde todos tenían dones, ¿no? Y hablaban en lenguas, ¿no? Y profetizaban, ¿no?
O los de Gálatas, ¿no? Que Pablo estaba sorprendido que tan rápido habían creído otro evangelio. De repente el de la prosperidad, ¿no? El Nobel evangelio de esta secta Creciendo en Gracia, ¿no? Que ahora se ha metido en todas las mega iglesias, ¿no? No, pero había una iglesita ahí, la de Berea, y Pablo dice, ellos fueron más nobles que todos, porque cuando yo les prediqué, no me creyeron, sino que se fueron a su casa y comenzaron a escudriñar a ver si lo que yo había dicho era verdad. Oye, eso es creer. Ahora, ¿cómo puedes tener esperanza si no tienes fe? Ahora tú dirás, ¿tengo fe? ¿Cómo puedes tener fe si no conoces lo que está escrito? Ignoramos lo que Dios nos manda. Ignoramos lo que viene como consecuencia de obedecer o desobedecer lo que Dios nos manda porque no vamos a su palabra. La única manera en que te falte fe es porque te falta conocimiento de la palabra. Y no un conocimiento a nivel intelectual, porque la letra mata, dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero el espíritu vivifica. ¿Cuándo puedes decir que conoces la palabra? Cuando la practicas. Pero hay un par de versículos más que quiero que me acompañes a leer, porque estudiando sobre este asunto de la fe, yo me quedé sorprendido de cómo Jesús se sorprendió y se sorprende de nuestra actitud frente a la fe. ¿Ya? Vamos a Marcos capítulo 6, versículo 6, por favor. Y Jesús regresa a su tierra. Y ya venía algún tiempo de ministerio haciendo milagros, ¿no? Dando unas prédicas increíbles, transformando la vida de las personas, y llega a su tierra y nadie le creía, ¿no? Versículo 6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando, pero ahí en el centro de su tierra donde había nacido estaba asombrado de ¿qué? Dice, de la incredulidad. La primera cosa que le asombra, que le sorprende a Jesús, es la falta de fe. Es que no hay justificación para la falta de fe si es que tú te dices hijo de Dios. No existe ninguna justificación. Lecturas pobres de nosotros mismos no son otra cosa que falta de fe. Una vida marcada por la desobediencia o con tendencia a la autogratificación en todo sentido, ¿no? No son otra cosa que, o no es otra cosa que falta de fe. Vamos ahora a Lucas capítulo 7, versículo 9. Y aquí vemos la historia de un hombre, un centurión, un oficial del ejército romano, no era judío ni siquiera. Este hombre tenía uno de sus siervos, parece que este hombre tenía muy buen corazón, que estaba enfermo. Entonces, este hombre se enteró de que Jesús podía sanar a la gente que estaba enferma. Yo me imagino que este centurión, con la posición que tenía, con los beneficios que tenía de parte del ejército romano, había accedido a los mejores tratamientos médicos. Seguramente a su siervo lo había expuesto a esos tratamientos y no daban resultado. No lo dice la Biblia, es una simple inferencia. Entonces, este hombre finalmente manda a unos siervos a que encuentren a Jesús y le dicen estos siervos a Jesús: nuestro jefe, nuestro patrón, un romano, un centurión, y es interesante, lee todo el pasaje, le explican a Jesús, es un buen hombre, porque de su plata, sin ser judío, nos construyó una sinagoga y nos hace mucho bien a nosotros los judíos, ¿no? No es como cualquier romano, no es malo, es un buen hombre, ¿no? Dice, y tiene a uno de nosotros enfermo. Dice, si por favor puedes ir y sanarlo. Entonces Jesús, conmovido por el testimonio que daban de este hombre, otros judíos, ¿no? de alguien que no era judío, decide ir. En el camino este hombre manda ya no a siervos, sino a amigos, cuando Jesús ya estaba cerca, y parece que este hombre cambió de opinión en hacer ir a Jesús, ¿no? Y lo reciben unos amigos, ya, amigos personales del hombre, y le dicen a Jesús, ¿sabes qué dice nuestro amigo, el centurión? De que en realidad él no viene porque no se siente digno de presentarse ante alguien como tú, con tu investidura, ¿no? Pero si tú desde aquí nomás puedes dar la orden, con nuestro amigo da órdenes y las órdenes se cumplen aún remotamente, tú puedes dar la orden, dice nuestro amigo el centurión.
y la persona se va a sanar de manera remota, ¿no? Entonces sucede lo que dice este versículo 9 del capítulo 7 de Lucas. Al oír esto, Jesús se maravilló, que se asombró, se sorprendió de él. ¿De quién? De este hombre, ¿no? Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en todo Israel he hallado, ¿qué dice allí? Tanta fe. Porque, y escucha bien, y apúntalo por favor, todos los días Dios se ve sorprendido, no si vienes a la iglesia, no si das una buena ofrenda, eso no sorprende a Dios. Dios no se ve sorprendido sobre si, yo no sé, te vas a los hospitales a repartir folletos, o Dios no se ve sorprendido de si tú cantas en el grupo de alabanza o tocas, eso no le sorprende a Dios. Aquí la Biblia nos dice una cosa muy interesante. Jesús mismo y Dios se sorprende cada día por tu ausencia o por tu abundancia de fe. Ahora, eso tiene que ver directamente con la esperanza. Un día le vamos a ver. Eso no te hace vivir confiando en el Señor. Y ahora vamos a un siguiente componente de la esperanza. Este componente es muy interesante. Versículo 16. Y el componente es la actitud. Versículo 16. Por tanto, ¿qué dice allí? No, fuerte, iglesia, por favor. Por tanto, no, dile al que está a tu costado: yo no desmayo. Dile. Fuerte, que se escuche, pues. Vamos. Yo no desmayo. Ahora, yo te pregunto con toda honestidad, ¿cuántos de nosotros alguna vez, y por favor, despójate de ese manto ridículo de espiritualoides que a veces nos ponemos, ¿no? ¿Cuántos como seres humanos aquí reconocen de que más de una vez ha estado a punto de desmayarse por diferentes razones en la vida? Cuando un arranque de honestidad, de humanidad, de verdad. Ahí está. Hemos estado a punto de desmayarnos, ¿verdad? Yo no sé, de repente esta semana tú has estado a punto de desmayarte, de caer, has estado ahí en el filo de la cornisa, ¿no? A punto de, ¡bluc! Me caigo, ¡bluc! Me voy para abajo. Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios, aquí Pablo no dice: el Señor no me dejó desmayar. No, no. Pablo dice: por tanto, por la esperanza, por la fe que tengo en el Señor, por el sacrificio que hago, porque yo tengo presente de que yo estoy legando algo a los demás. Por eso, dice Pablo, no desmayo. Vamos a seguir leyendo. Dice: por tanto no desmayamos. Antes, dice, en lugar de eso, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Mira, aquí por fuera, ¿no? Y conforme pasan los años, todos vamos dando evidencia de que nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿no? Hermanos, el tiempo pasa y nuestro hombre exterior se va desgastando. Creo que lo he contado otras veces. Tengo una Biblia que ya la tengo ahí de reliquia, una Biblia chiquita que está llena de anotaciones, y la guardo y no pienso desaparecer nunca de esa Biblia porque significa tanto para mí, aunque ya no la puedo leer, no la veo. Y yo recuerdo que en esa Biblia están los bosquejos de mis primeros mensajes, ¿no? De mis primeras prédicas y muchas prédicas más. Ahí están todas las anotaciones. No sé si se acuerdan ustedes de esta serie Corazón de Campeón, de 1 y 2 de Samuel. Todas las anotaciones previas de cómo nació esa serie o la serie de Nehemías, todas están en esa Biblia. Todas, y están con una letra microscópica que no tengo forma de leerlo si no tengo una lupa. Estoy hablando que hace pocos años yo escribí eso y podía leerlo. Ya no veo como antes. ¿Cuántos están conmigo en ese club? Porque este cuerpo se va desgastando. Se va desgastando. Pero Pablo dice: pero nuestra actitud es: no nos desmayamos. No. El cuerpo no puede. Ya no hay energía, pero hay Dios. Y Dios siempre es del mismo tamaño, del mismo poder todo el tiempo. Y si yo estoy agarrado de Dios, como Caleb en Josué capítulo 14, yo puedo conquistar cualquier monte. Amén. Vamos a leer los versículos del 5 al 10.
2 Corintios 4, del 5 al 10. Y mira lo que dice Pablo, y mira cómo está hablando de la actitud. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo dice, una buena actitud siempre es resultado de la muerte del yo. Por ahí empieza la buena actitud, siempre es resultado de la muerte del yo. Si tú quieres vivir con una buena actitud, tienes que morir a ti mismo, a ti misma. Porque no puedes esperar tener una buena actitud y vivir complacido, complacida. Así no funciona. Porque lamentablemente si buscamos vivir complacidos o complacidas, nunca vamos a tener una buena actitud. Porque ¿cuántos de nosotros podemos vivir complacidos con todo lo que nos rodea? Sin ir muy lejos, ¿cuántos de ustedes viven complacidos con todos sus vecinos? ¿Cuántos viven complacidos con toda su familia? No, y un caso de estudio, ¿cuántos viven complacidos con ustedes mismos, ¿no? Caso de estudio, digo yo, ¿no? Pero para tener una buena actitud, la clave es la muerte del yo. Por eso aquí Pablo dice, ¿no? Claramente, no nos predicamos a nosotros mismos, nosotros somos después. La buena actitud tiene un enfoque en Dios. Versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hablando de que por qué Jesús es el centro de la predicación de Pablo. ¿Por qué? ¿No? Porque Él le rescató, porque Él tiene que ser el centro, porque su gloria es lo más importante. Versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tesoro? Esa revelación que Dios nos ha dado. Pablo nuevamente, ¿qué piensa de sí mismo? Y no lo está haciendo porque él es un pobrecito, ¿no? Que se tira, yo no sirvo para nada. No, porque esa mentalidad es una mentalidad pecaminosa. Esa mentalidad es una mentalidad equivocada, ¿ya? No, Pablo dice, lo tenemos en vasos de barro, viéndose a sí mismo como algo frágil, totalmente dependiente y moldeable por el Señor. ¿Ya? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. ¿Y qué dice Pablo de nosotros? De ese nosotros, ¿qué dice? Siguiente versículo. Dice, que estamos atribulados en todo. Y mira la respuesta de la actitud. Que dice, mas no angustiados. En apuros, mas no. Conmigo, por favor. Mas no desesperados. Dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados. Qué fuerte esto. Dice, pero no destruidos. Por eso, hermanos, cada domingo las veces que me toca pararme aquí y predicar, cuando veo sus rostros, a veces me preocupo con el rostro de algunos. No por su apariencia física, ¿no? Me preocupo, hermanos, porque muchos de sus rostros son demacrados y no por una enfermedad, sino como dice la Biblia, ¿no? El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Y cuántos de nosotros tenemos un rostro de derrota? ¿Y cómo estás? Ay, más o menos. ¿Qué te pasa? Ay, me han cobrado la luz. Qué perversos, ¿no? O la gente que anda enojada porque las cosas no salen como nosotros queremos. Y nuevamente, como no sale como yo quiero, tengo mala actitud, porque es imposible tener una buena actitud cuando el enfoque está en complacerme o en que yo sea complacido. Pero nos queda un versículo más, ¿no? Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La única forma, hermanos, de poder tener una buena actitud es entendiendo de que Jesús tuvo una actitud que le llevó a la cruz, y después de la cruz siguió con la misma actitud, una actitud de victoria. ¿Me estás diciendo que finja y que me ría cuando quiero llorar? No. Te estoy diciendo que llores, pero que sepas que aún con eso eres victorioso. Porque somos más que vencedores en Cristo. Y eso es una verdad, hermanos, que no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la obra de Jesús y si nosotros estamos amarrados, agarrados a Él.
¿no? Y finalmente, vamos a los versículos 17 y 18. El último componente de la esperanza es la perspectiva. Versículos 17 y 18. 2 Corintios 4, 17 y 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, mira, el título que Dios le da, el rótulo que Dios le da a cualquiera sea el problema tan grande que estés viviendo, tiene un título, un rótulo dado por Dios. ¿Cómo le llama Dios? Leve tribulación momentánea. Leve tribulación momentánea. ¿Has pensado que lo que estás viviendo en realidad es leve? No, es terrible. Bueno, posiblemente sea terrible. O sea, todos vivimos algo tan terrible siempre, ¿no? Pero hay una cancioncita que hacemos aquí. No sé si de repente la podemos hacer al final, ¿no? De pronto me ha provocado. Esta que se llama Tú por mí. Dice la letra, cuando pienso en las palabras tú por mí, dice, mis batallas son un juego infantil. Dice, ¿qué más dice? Cuando pienso en lo que has hecho tú por mí, siento tanta gratitud. Dice, y pienso que la sombra y la luz no son tan distantes. Y yo creo que sinceramente que esto es verdad. O sea, es leve cuando tú piensas lo que Él hizo por ti. Por eso es que Pablo vivía, y él lo dice, ¿no? ¿De qué predicaba Pablo? Pablo predicaba todo el tiempo una sola cosa, la cruz de Cristo. Porque a la sombra de la cruz de Cristo todo es leve. Todo es leve, hermanos. Dice, además, momentánea. Pero sigamos leyendo, no vamos hasta el final ya. Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo minimiza sus circunstancias difíciles y él exalta lo que le viene como producto de pasar victorioso por estas circunstancias difíciles. ¿Qué cosa es? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 18, no mirando nosotros, y aquí está la clave de cómo vivía Pablo, ¿no? No miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, esto es perspectiva. Tener un punto de vista celestial. Y cuando nosotros tenemos estos 4 componentes en nuestra vida, entonces nosotros podemos tener esperanza. Cierra tus ojos, por favor. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tienes esperanza? No mirando las cosas que se ven, las que no se ven. Y yo no puedo evitar recordar con mucha emoción lo que nos dice Hebreos capítulo 11, ¿no? De todos esos grandes hombres que murieron, pero vivieron unas vidas impresionantes de fe. Y dice la Biblia, se sostuvieron como viendo al invisible. ¿Cómo se vive una vida mirando lo que no se ve, como ellos vivieron? Cerraron bocas de leones, atravesaron mares, conquistaron ciudades con 300 nomás, ejércitos de 10,000, 20,000 personas. Derrotaron gigantes. Dice el mismo libro de Hebreos capítulo 11 que el mundo no era digno de ellos. ¿Cómo anduvieron mirando lo que no se ve? Hermanos, vivimos en un mundo donde el mensaje de los medios de comunicación nos transmiten: adora lo que se ve, ríndele culto a lo que se ve. Y vamos, reconozcamos, ¿no? Hay cosas que se ven que son necesarias en el tránsito de esta vida. Pero esas cosas son añadidas también si tú te mantienes viendo lo que no se ve. Ahí donde estás, dile: Señor, quiero vivir con esperanza.